Permítanme comenzar con una frase incómoda, una frase que las grandes corporaciones energéticas preferirían enterrar bajo comunicados de prensa y campañas de relaciones públicas. En este momento histórico, mientras usted escucha estas palabras, México está ejecutando una jugada económica calculada, paciente y extremadamente audaz contra el corazón mismo del sistema energético mundial. Y en los rascacielos de Nueva York y en los despachos de Bruselas, hay gente que no duerme tranquila porque entiende que esto no es una simple reforma técnica, sino un desafío directo al orden neoliberal construido durante décadas. Durante muchos años se repitió la historia de que los países latinoamericanos eran demasiado débiles, demasiado desorganizados, demasiado dependientes como para enfrentarse al poder combinado de las petroleras transnacionales, los bancos de inversión y los organismos multilaterales. Nos dijeron que la única salida era abrir, privatizar, entregar. Sin embargo, en el caso mexicano, está ocurriendo algo radicalmente distinto. Un gobierno que decide utilizar el Estado no como secretario obediente del capital extranjero, sino como actor central de una estrategia de recuperación de soberanía energética. Para entender la magnitud de este giro hay que retroceder en el tiempo y recordar lo que sucedió cuando se aprobó la llamada reforma energética de comienzos de la segunda década del siglo XXI. Aquel paquete de cambios constitucionales y legales fue presentado como la llave mágica que convertiría a México en un paraíso de inversión, un nuevo milagro petrolero. En la propaganda oficial se hablaba de modernización, de competitividad, de atracción de capitales, de tecnología de punta. En la práctica significó abrir de par en par los sectores de petróleo y electricidad a corporaciones que llevaban décadas deseando un acceso privilegiado al subsuelo mexicano. Llegaron las grandes siglas del negocio fósil. Empresas estadounidenses, europeas y asiáticas obtuvieron contratos de exploración y producción en aguas profundas, en campos terrestres, en zonas donde históricamente solo la empresa nacional había operado. Los acuerdos que firmaron no eran un gesto de cooperación, eran auténticos pactos de captura de renta. Porcentajes desproporcionados de la ganancia se desviaban hacia los accionistas privados, mientras el Estado mexicano asumía buena parte de los riesgos, las deudas y las consecuencias sociales y ambientales. Pemex, la empresa que nació como símbolo de la expropiación petrolera de los años 30, y que durante décadas financió carreteras, escuelas, hospitales y buena parte del presupuesto público, fue paulatinamente empujada a un rincón. Se le presentaba ante la opinión pública como una reliquia obsoleta, incapaz, corrupta por naturaleza. En los informes técnicos se repetía la misma melodía. La única forma de salvar al sector era dejar que las transnacionales hicieran el trabajo, traer el supuesto conocimiento extranjero y relegar a Pemex al papel de socio subordinado. Pero la historia, cuando se la mira en detalle, cuenta otra cosa. Durante los años de auge neoliberal, el gobierno federal exprimió a Pemex al máximo, obligándola a entregar una proporción absurdamente alta de sus ingresos en impuestos y derechos, impidiéndole invertir en modernización, negándole recursos para actualizar sus equipos, para formar ingenieros, para explorar nuevos yacimientos. Era como amarrarle las manos a un atleta, lanzarlo a la pista y luego burlarse de su pobre desempeño para justificar que otro lo reemplazara. En ese contexto, la reforma energética no fue un accidente ni un error técnico, fue el capítulo culminante de un proceso deliberado de debilitamiento del sector público. Los contratos firmados con corporaciones extranjeras en el Golfo de México y en diversas cuencas terrestres garantizaban tasas de retorno extraordinarias para el capital privado. En muchos casos, las empresas podían asegurarse una proporción mayoritaria de la renta generada por cada barril extraído, mientras el Estado recuperaba migajas y se hacía responsable de remediar pasivos ambientales y laborales. Luego, en la segunda mitad de la década, ocurre un giro político que el establishment no supo leer a tiempo. Llega a la presidencia un proyecto que, con todas sus contradicciones, coloca otra vez en el centro las palabras soberanía, control nacional, interés público. Y algo crucial, en lugar de quedarse en el discurso patriótico vacío, empieza a modificar leyes, reglamentos,
prioridades presupuestales. No se trata de un grito abstracto de independencia, sino de una reconfiguración concreta de quién decide, quién invierte y quién se queda con la mayor parte de la renta energética. La Comisión Federal de Electricidad, que durante años fue presentada como dinosaurio burocrático destinado a ser troceado y vendido pieza por pieza, comienza a recuperar terreno en generación y en transmisión. Se revisan contratos que otorgaban privilegios a productores privados, se detectan cláusulas abusivas, se documentan esquemas donde el Estado asumía pérdidas mientras los socios privados se aseguraban ganancias garantizadas. En varios casos, la autoridad decide cancelar permisos, renegociar condiciones, rescatar infraestructura estratégica. Ese proceso provoca de inmediato la reacción furiosa de las corporaciones afectadas. Acuden a despachos de abogados internacionales, invocan tratados de libre comercio, hablan de expropiación encubierta, amenazan con llevar al Estado mexicano ante tribunales de arbitraje que durante décadas han funcionado como una especie de sistema judicial paralelo al servicio del capital transnacional. Lo interesante es que en esta ocasión, México no se encoge de hombros, no pide disculpas, no ofrece cheques millonarios para evitar el conflicto. Responde con argumentos constitucionales, con historia jurídica, con la doctrina Calvo adaptada al siglo XXI. En paralelo, Pemex deja de ser manejada como una empresa condenada a la irrelevancia y comienza una estrategia de recuperación gradual de campos y proyectos. Allí donde los contratos firmados en años previos empiezan a vencer, el Estado decide no renovarlos y reasume la operación directa. No hace falta mandar soldados, ni tanques, ni expropiar a la vieja usanza. Basta con ejercer el derecho soberano de no prorrogar concesiones que ya demostraron beneficiar más a los accionistas extranjeros que a la población mexicana. En varios yacimientos emblemáticos, empresas que habían prometido revoluciones tecnológicas y aumentos espectaculares de producción terminan reconociendo que sus expectativas eran excesivamente optimistas. Los costos de extracción en formaciones geológicas complejas, los compromisos ambientales, la volatilidad de precios internacionales, todo eso reduce la rentabilidad real. Y cuando los proyectos dejan de ser tan jugosos como las presentaciones de diapositivas indicaban, las transnacionales presionan para socializar pérdidas o abandonar discretamente el terreno. Es en este momento cuando Pemex retoma control de decenas de campos que habían sido parcial o totalmente cedidos. Esa reversión silenciosa, casi siempre ignorada por los grandes medios, tiene un significado profundo. El país está pasando de un modelo donde la empresa nacional era usada como herramienta para facilitar negocio a terceros, a un modelo donde vuelve a situarse como eje de la política energética, incluso si eso implica asumir el reto de reorganizar internamente una estructura que sufrió años de abandono y sabotaje. Al mismo tiempo, el gobierno decide romper otro mecanismo de dependencia cuidadosamente construido durante décadas, la importación masiva de combustibles refinados desde el norte. México era hasta hace muy poco un país que exportaba crudo e importaba gasolina, diésel, turbocina y otros productos terminados. Es decir, enviaba fuera el recurso en bruto, permitía que otros capturaran el valor agregado de la refinación y luego recompraba esos productos a precios elevados, atados al humor del mercado internacional y a las tensiones geopolíticas. Para revertir esa situación se elige una ruta que provoca burlas en la prensa financiera, pero que tiene lógica estratégica clara: rehabilitar las refinerías existentes en territorio mexicano y construir una nueva planta de gran escala destinada a procesar principalmente el crudo pesado que constituye la mayor parte de la producción nacional. Esa refinería, levantada en la costa tabasqueña, se convierte en símbolo y en campo de batalla. Para los defensores del viejo modelo, es un monumento a la irracionalidad económica. Para quienes apuestan por la soberanía energética, es una pieza imprescindible para dejar de depender de instalaciones extranjeras. La crítica neoliberal se concentra en los sobrecostos, en los retrasos, en la comparación con proyectos similares en otros países. Hablan de mala planeación, de improvisación, de populismo. Sin embargo, rara vez se detienen a preguntar cuánto costaba,
año tras año, enviar crudo al exterior y comprar gasolina importada. Tampoco calculan cuánto vale estratégicamente tener la capacidad de asegurar el abasto interno de combustibles en un mundo atravesado por guerras, sanciones, bloqueos y crisis logísticas. La lógica del corto plazo, del retorno de inversión medido en unos cuantos ejercicios fiscales, es incapaz de capturar el valor de la autonomía. Mientras todo esto avanza en el ámbito del petróleo y la refinación, México mira hacia otro recurso que define el siglo actual, el litio. El mundo transita lentamente, con enormes contradicciones, hacia tecnologías basadas en almacenamiento eléctrico masivo, baterías para vehículos, para redes eléctricas, para dispositivos de todo tipo dependen de un conjunto limitado de minerales entre los que el litio ocupa un lugar central. Y lo que está en juego ya no es solo quién tiene acceso a ese mineral, sino quién controla la cadena completa, desde la extracción hasta la fabricación de componentes de alto valor. En lugar de repetir el guión clásico de entregar concesiones a consorcios extranjeros que extraen el recurso, lo envían a sus países y devuelven productos terminados a precios que exprimen las economías periféricas. México decide declarar el litio como patrimonio exclusivo de la nación. No se trata de una fórmula retórica, sino de una decisión con consecuencias concretas, concesiones privadas anuladas, proyectos rediseñados, creación de una empresa estatal encargada no solo de extraer, sino de desarrollar capacidades de procesamiento y potencialmente de manufactura vinculada. La reacción internacional es inmediata. Compañías de distintos continentes que ya contaban con proyecciones de ganancias multimillonarias gracias a concesiones generosas, se encuentran de pronto frente a un muro jurídico. Gobiernos de potencias industriales expresan su preocupación. Analistas de mercado hablan de inseguridad jurídica, de mensajes negativos para la inversión. Sin embargo, desde el punto de vista de la soberanía, la pregunta es otra. ¿Qué sentido tiene repetir el esquema colonial de vender barato materia prima y comprar caro tecnología, cuando existe la posibilidad de utilizar el litio para impulsar una verdadera política de industrialización interna? En esta lógica, México no se aísla. Comienza a tejer conversaciones con otros países poseedores de grandes reservas del mineral, especialmente en el llamado Triángulo del Litio Sudamericano. Se explora la idea de coordinar producción, establecer precios mínimos, compartir tecnologías de refinación y desarrollo de baterías. En otras palabras, se plantea la construcción de un bloque capaz de evitar que la carrera por la transición energética se convierta en una simple reedición de la vieja relación centro-periferia, ahora pintada de verde. Paralelamente, la política energética mexicana introduce una decisión que revela hasta qué punto se está pensando más allá del corto plazo inmediato: la prohibición de la fracturación hidráulica. Se sabe que en el subsuelo mexicano hay importantes recursos de hidrocarburos no convencionales técnicamente explotables mediante fracking. Durante años, grandes empresas imaginaron un futuro en el que podrían perforar miles de pozos y repetir del lado mexicano lo que hicieron al norte de la frontera. Sin embargo, el costo ambiental de esa técnica, el impacto sobre acuíferos y comunidades, la experiencia desastrosa de otros países, llevan al gobierno a optar por la vía más difícil políticamente, pero más responsable a largo plazo. En vez de embarcarse en una expansión acelerada del fracking, México decide seguir importando parte del gas natural que necesita desde Estados Unidos, aun cuando eso signifique críticas por dependencia. La lógica detrás de esta elección es dura, pero clara. Es preferible comprar un recurso a un vecino que ya está asumiendo el costo ambiental y social de extraerlo con técnicas agresivas que devastar los propios acuíferos y territorios para obtener un beneficio de corto plazo. Además, al mantener intactos esos recursos en el subsuelo, el país preserva la posibilidad de decidir en el futuro, cuando la tecnología sea distinta o las condiciones económicas cambien, si le conviene o no utilizarlos. Nada de esto sucede en un vacío. Cada contrato cancelado, cada concesión revertida, cada reforma que prioriza a la empresa pública frente al privado, provoca reacciones en tribunales de arbitraje internacional
y en despachos de abogados que tienen décadas defendiendo el privilegio corporativo. México enfrenta una batería de demandas en las que las empresas reclaman indemnizaciones colosales alegando violación de tratados de inversión, expropiación indirecta, trato injusto. En esencia, lo que defienden no es una fábrica, ni un terreno, ni una plataforma, sino sus proyecciones de ganancias futuras, elevadas a la categoría de derecho casi sagrado. Frente a este ataque, la respuesta mexicana no es improvisada. Se rescata la tradición jurídica propia, se reafirman principios constitucionales que establecen la propiedad nacional de los recursos del subsuelo, se recuerda que cualquier concesión otorgada a capital extranjero debía respetar la ley fundamental y someterse a los tribunales del país. Se cuestiona, por tanto, la legitimidad misma de un sistema en el que paneles integrados por 3 árbitros privados, reunidos a puerta cerrada en alguna capital financiera, pueden imponer sanciones multimillonarias a un Estado soberano por el simple hecho de cambiar su legislación en beneficio de su población. Este pulso legal tiene una dimensión que va mucho más allá de México. Si el argumento constitucional mexicano consigue abrir grietas en el edificio del arbitraje inversionista, Estado, otros países con historias similares de saqueo y privatización podrán invocarlo para defender sus propias decisiones de recuperar el control sobre recursos naturales estratégicos. Brasil, Bolivia, Argentina, Sudáfrica, India, todos observan con atención. Lo que está en juego no es un par de contratos, sino la jerarquía entre la voluntad democrática expresada en una constitución y los intereses de capital concentrado codificados en tratados de libre comercio. Mientras tanto, en el terreno interno, el nacionalismo energético mexicano lidia con sus propias tensiones y dilemas. Recuperar el control de sectores estratégicos no significa automáticamente eficiencia, transparencia ni justicia social. Exige reconstruir capacidades estatales que fueron desmontadas a propósito, reformar estructuras burocráticas, combatir inercias, sanear prácticas corruptas heredadas. Implica invertir enormes sumas en mantenimiento, en modernización tecnológica, en formación de cuadros técnicos que puedan operar complejos sistemas industriales con estándares elevados. Pemex carga con una deuda gigantesca acumulada durante años en los que fue usada como vaca lechera fiscal. Los recursos que hoy recibe del erario para sobrevivir y transformarse podrían destinarse a otras áreas sensibles como salud o educación. La red eléctrica requiere inversiones colosales para evitar apagones y soportar, además, la integración creciente de energías renovables. El presupuesto público tiene límites, y priorizar la soberanía energética significa postergar o ralentizar otros proyectos igualmente necesarios. Sin embargo, la comparación que suele omitirse es la siguiente: si México renunciara a sostener a su empresa nacional y a fortalecer su infraestructura propia, debería importar una proporción mucho mayor de la energía que consume, pagando precios internacionales en un contexto de alta volatilidad. La factura sería astronómica y dejaría al país a merced de decisiones tomadas en otros centros de poder. El costo de no tener soberanía también existe, aunque las planillas de cálculo de corto plazo no lo registren con claridad. Es precisamente en esta tensión entre costos inmediatos y beneficios de largo plazo donde se juega el éxito o fracaso de la estrategia mexicana. En el corto plazo, los opositores tienen munición, cifras de inversión extranjera que disminuye en ciertos rubros, episodios de interrupciones eléctricas, balances financieros de la empresa estatal que aún muestran fragilidad. Pero si se amplía el horizonte temporal, si se observa quién controla la infraestructura, quién capta la renta, quién decide hacia dónde se orientan las cadenas de valor, el panorama se ve de otra manera. Al mismo tiempo, el movimiento mexicano tiene un efecto de arrastre en la región. Gobiernos de distinto signo ideológico analizan con atención lo que ocurre. En Brasil, el debate sobre el papel de Petrobras como herramienta de política industrial y no solo como fuente de dividendos para inversionistas extranjeros se ve alimentado por el ejemplo mexicano. En Colombia, la discusión sobre la transición energética y el rol de Ecopetrol
se conecta con la pregunta de hasta qué punto un país puede y debe ceder la gestión de sus recursos estratégicos a capitales de fuera. En Chile y Bolivia, la conversación sobre el litio incorpora la posibilidad de articulación con México para formar un bloque negociador robusto frente a las potencias que necesitan el mineral para sus industrias tecnológicas. En resumen, México está protagonizando una experiencia histórica en la que el Estado intenta recuperar el timón de un sector que había sido entregado a la lógica del mercado global. No es un proceso limpio, perfecto ni exento de contradicciones. Hay errores de gestión, hay tensiones internas, hay grupos que se resisten porque sus negocios se ven afectados. Pero, a diferencia de otras épocas, el rumbo general no se decide en los consejos de administración de corporaciones extranjeras, sino en una disputa política abierta donde conceptos como soberanía, justicia social, responsabilidad ambiental y desarrollo de largo plazo vuelven a ocupar el centro del debate. Y es justamente en ese terreno donde debemos seguir analizando las consecuencias materiales de esta transformación, los riesgos que conlleva, las oportunidades que abre y las lecciones que deja, no solo para México, sino para cualquier país del sur global que se pregunte si es posible desafiar un orden económico construido para mantenerlo eternamente como proveedor barato de materias primas y consumidor caro de tecnología ajena. Para aterrizar esta discusión, conviene empezar por el bolsillo de la gente común, porque la energía no es una abstracción técnica, es la gasolina que un taxista pone en su tanque, es la tarifa eléctrica que una familia paga cada mes, es el costo del gas que utiliza una pequeña panadería para hornear su pan. Cuando el país depende de combustibles importados sujetos a la volatilidad internacional, esos precios cotidianos se convierten en una montaña rusa. Una crisis geopolítica a miles de kilómetros termina golpeando el presupuesto de una madre soltera en un barrio popular. Al incrementar la capacidad de refinación propia y priorizar el uso interno del crudo nacional, México gana un margen de maniobra que antes no tenía para amortiguar esas sacudidas. El Estado puede decidir, por ejemplo, sacrificar parte de sus ingresos petroleros en el mercado externo para evitar que un aumento brusco en los precios internacionales se traduzca en un golpe inmediato sobre la población. No es magia, es el resultado de tener control sobre la cadena completa, desde el pozo hasta la bomba de gasolina. Esto no significa que los precios de los combustibles se vuelvan de pronto irrelevantes o que desaparezca la presión inflacionaria global. Lo que cambia es quién decide cómo se reparte el impacto. Bajo el viejo modelo, el ajuste se cargaba casi siempre sobre el consumidor final. Bajo un esquema de soberanía energética, el Estado puede absorber una parte del golpe vía subsidios cruzados, impuestos progresivos o incluso reduciendo temporalmente ciertos márgenes de ganancia de la empresa estatal para proteger la actividad económica y el nivel de vida. En el plano industrial, la diferencia también es notable. Una planta automotriz, una siderúrgica, una fábrica de cemento necesitan garantías mínimas de abasto y precios relativamente estables para planificar inversiones a mediano plazo. Cuando el país carece de control sobre su infraestructura energética, esas empresas dependen totalmente de proveedores externos que ajustan tarifas según su conveniencia. En cambio, cuando la producción, la refinación y buena parte de la generación eléctrica están bajo conducción pública, el gobierno puede negociar con el sector productivo nacional, ofrecer contratos de largo plazo, utilizar la tarifa como herramienta de política industrial. Esto tiene consecuencias directas sobre la estructura productiva. En lugar de un país atrapado en el papel de maquilador barato que importa insumos caros y exporta productos con poco valor agregado, la energía soberana abre la puerta a consolidar cadenas industriales integradas. Si el Estado asegura energía a costos razonables y relativamente previsibles, las empresas nacionales pueden arriesgarse a fabricar no solo partes simples, sino tecnologías más complejas. La política energética se convierte entonces en palanca para abandonar la trampa de la dependencia crónica. La dimensión laboral es igual de central. Las refinerías rehabilitadas, los nuevos proyectos de generación, la exploración controlada por Pemex y por la empresa estatal de litio no se operan solos.
Requieren miles de trabajadores calificados, técnicos, ingenieros, personal de mantenimiento, especialistas en seguridad industrial, profesionales en medio ambiente. Cada decisión de recuperar un campo o de construir una planta genera empleos directos e indirectos de mayor calidad que los puestos precarios en sectores de servicios desregulados. Durante años, el modelo neoliberal prometió que abrir el sector energético al capital privado generaría empleos abundantes y bien remunerados. La realidad fue diferente. Una parte importante de los proyectos privatizados se apoyó en cadenas de subcontratación que precarizaron las condiciones laborales, fragmentaron la organización sindical y trasladaron riesgos a trabajadores sin estabilidad. El nacionalismo energético no es, por sí mismo, garantía de justicia laboral, pero al menos crea un terreno en el que la negociación colectiva puede darse frente a un empleador sujeto a la Constitución y a la presión democrática, no únicamente al mandato de maximizar dividendos trimestrales. Un elemento que pocas veces se discute es el efecto territorial de esta estrategia. Las grandes infraestructuras energéticas no flotan en el vacío, se asientan en regiones concretas, transforman economías locales, generan oportunidades y también tensiones. La rehabilitación de refinerías en estados históricamente marginados, la construcción de nuevas plantas de generación, la instalación de laboratorios para investigación en baterías y materiales avanzados pueden convertirse en motores de desarrollo regional si se acompañan de políticas complementarias en educación, transporte, vivienda y salud. Si en cambio se abandonan a la lógica del derrame espontáneo, pueden reproducir viejos patrones de enclave, zonas donde se extrae riqueza, pero donde la población local sigue viviendo en condiciones precarias. La diferencia la marca la voluntad política de vincular la estrategia energética con una visión integral de desarrollo territorial, y ahí se juega una parte importante del sentido histórico de lo que México está intentando hacer. En el frente internacional, las consecuencias materiales también son profundas. Un país que controla de manera soberana sus recursos energéticos se sienta a la mesa de negociación con una posición diferente. En tratados comerciales, en acuerdos de cooperación, en foros multilaterales, puede decidir qué ofrece, en qué condiciones, a quién le vende y con quién construye alianzas estratégicas. No está obligado a aceptar, sin más, el rol que otros le asignan en las cadenas globales de valor. Por ejemplo, cuando México discute con sus socios de América del Norte temas vinculados a integración productiva, puede plantear desde una posición más firme la necesidad de que las inversiones que lleguen al país se traduzcan en transferencia real de tecnología, en formación de proveedores nacionales, en creación de capacidades locales. Puede rechazar esquemas en los que solo se le pide mano de obra barata y permisos flexibles para instalaciones contaminantes, a cambio de una porción mínima de la renta generada. De igual manera, al profundizar sus vínculos con otros países del sur global, especialmente en América Latina, México deja de ser únicamente un eslabón subordinado de las cadenas comandadas desde Washington. Los acuerdos de intercambio energético con naciones que han sido castigadas por sanciones, como Venezuela y Cuba, muestran que es posible tejer redes de cooperación sur-sur que esquiven, al menos parcialmente, los mecanismos de control financiero tradicionales. Esto no elimina los riesgos ni las presiones, pero amplía el margen de maniobra diplomática. Otro efecto material se observa en el campo de la investigación y el desarrollo. Cuando el Estado decide apostar por industrias estratégicas como la refinación avanzada, la petroquímica, la fabricación de componentes para baterías, está obligado a invertir en conocimiento. Universidades públicas, centros de investigación, institutos tecnológicos comienzan a recibir recursos y encargos concretos vinculados a estos sectores. En lugar de una ciencia desconectada de la estructura productiva, se promueve una relación más estrecha entre academia y economía real. Esto genera a su vez oportunidades para una nueva generación de ingenieras, físicos, químicos, economistas, especialistas en sistemas eléctricos y en transición energética. Jóvenes que antes veían como única salida migrar o aceptar empleos mal pagados en corporaciones externas,
pueden encontrar en los proyectos nacionales un campo donde aplicar su formación con un horizonte de largo plazo. De esa forma, la soberanía energética deja de ser una consigna abstracta y se convierte en un proyecto vital para miles de profesionales. Por supuesto, hay quienes sostienen que todo este esfuerzo es un anacronismo, que el mundo va de salida de los combustibles fósiles y que apostar por petróleo y refinerías es quedarse atrapado en el pasado. Este argumento contiene una verdad parcial, pero omite un dato clave. La transición energética global será prolongada, desigual y conflictiva. Durante varias décadas más, el petróleo y el gas seguirán siendo componentes centrales del sistema económico mundial, incluso mientras crecen las energías renovables y las tecnologías de almacenamiento. La pregunta entonces no es si México debe o no abandonar de inmediato el uso de hidrocarburos, algo imposible en el corto plazo, sino quién se beneficia de los últimos capítulos de la economía fósil y cómo se utilizan esos recursos para financiar la transición. Si el país renunciara a controlar su petróleo y su gas justo cuando todavía tienen un valor enorme, se vería obligado a importar energía y además a depender de créditos externos para invertir en renovables. En cambio, si captura la mayor parte de la renta fósil en esta etapa y la orienta hacia la construcción de un sistema energético más limpio y diversificado, puede transitar de manera menos traumática. Esto exige coherencia. No tiene sentido hablar de soberanía energética solo para reproducir un esquema donde la renta petrolera se disuelve en gasto corriente clientelar o en corrupción. La verdadera prueba del proyecto mexicano será qué proporción de los ingresos adicionales generados por el control público de petróleo, gas y litio se destina a investigar, instalar y mantener infraestructuras de energía solar, eólica, geotérmica, a modernizar la red eléctrica para integrar esas fuentes, a promover transporte público eficiente y electrificado, a transformar patrones de consumo. La dimensión ecológica, por tanto, no puede ser coartada para defender el viejo modelo privatizador, pero tampoco puede ser ignorada por quienes impulsan el nacionalismo energético. Lo responsable es reconocer que se trata de un tránsito, no de un destino final. Recuperar el control estatal es un paso necesario para salir del extractivismo depredador, no una justificación para eternizarlo. La meta no debería ser simplemente reemplazar ganancias privadas por ganancias estatales, sino cambiar la forma en que se produce, se distribuye y se consume energía. Un riesgo real de cualquier proceso de renacionalización es la tentación de reproducir dentro del aparato estatal las mismas opacidades y privilegios que se criticaban en las corporaciones privadas. Si las empresas públicas se convierten en feudos de grupos políticos, si se tolera la corrupción interna, si se bloquea la participación de trabajadores y comunidades en la toma de decisiones, el proyecto perderá legitimidad rápidamente. Por eso es tan importante que el nacionalismo energético vaya acompañado de democratización interna, transparencia, control ciudadano y rendición de cuentas. La posición de México frente a los tribunales de arbitraje internacional también tiene consecuencias materiales que van más allá de los montos específicos en disputa. Si el país cede ante la presión y acepta pagar indemnizaciones gigantescas por el simple hecho de cambiar sus leyes para proteger el interés público, enviará una señal de que, en última instancia, la soberanía es negociable. En cambio, si sostiene su defensa con firmeza y logra sentar precedentes favorables, no solo ahorrará recursos, sino que contribuirá a debilitar un mecanismo que durante décadas ha castigado a cualquier Estado que se atreve a tocar privilegios corporativos. Esto implica asumir riesgos calculados. Es posible que algunos paneles fallen en contra de México, es posible que se ordenen pagos onerosos, es posible que se generen tensiones diplomáticas, pero también es posible que, al litigar con argumentos sólidos, el país contribuya a una lenta pero significativa reconfiguración del derecho internacional económico, devolviendo algo de poder a los estados frente a los inversionistas. Esa batalla, aunque se libra en salas discretas y con lenguaje técnico, tiene efectos muy concretos sobre la capacidad de los pueblos para decidir sobre sus recursos. Asimismo, la estrategia mexicana puede alterar la manera en que las propias corporaciones calculan sus inversiones futuras.
Si perciben que ya no pueden dar por sentada la existencia de tribunales amigables que garantizarán sus ganancias pase lo que pase, tendrán que incorporar un elemento de riesgo político real en sus planes de negocios. Eso podría desincentivar proyectos especulativos basados en concesiones abusivas y, en cambio, empujar a acuerdos más equilibrados con los países anfitriones, donde la tecnología, el capital y la ganancia se compartan de manera más justa. En el mediano plazo, si el ejemplo mexicano prende en otros países de la región, el mapa energético mundial podría sufrir cambios considerables. Un bloque latinoamericano coordinado en petróleo, gas y minerales estratégicos tendría capacidad para negociar no solo precios, sino también condiciones de transferencia tecnológica, plazos de contratación, estándares ambientales, esquemas de financiamiento. Podría, por ejemplo, negarse a exportar ciertos recursos en bruto y exigir que una parte de la cadena de valor se instale en su territorio. Las potencias tradicionales verían restringida su capacidad de dictar unilateralmente las reglas del juego. Tendrían que sentarse a negociar de igual a igual con países que durante siglos trataron como periferia subordinada. Y al mismo tiempo los gobiernos latinoamericanos tendrían que aprender a gestionar con responsabilidad un poder que nunca han tenido plenamente en sus manos. La integración energética no garantiza automáticamente justicia social, pero sí abre un espacio histórico en el que esa justicia se vuelve pensable. En última instancia, lo que ocurre hoy en México con su política energética nos obliga a plantear una pregunta de fondo: ¿para qué sirve la riqueza natural de un país? El discurso dominante durante décadas respondió, de manera implícita, que sirve para atraer inversión extranjera, generar divisas, tranquilizar a los mercados, garantizar cuotas de ganancia a grandes corporaciones. El nacionalismo energético plantea otra respuesta: la riqueza natural debe servir para financiar derechos, para construir capacidades productivas propias, para sostener proyectos colectivos de largo aliento. Desde esta perspectiva, cada barril de petróleo, cada molécula de gas, cada tonelada de litio dejan de ser meras mercancías y se convierten en instrumentos de política histórica. El dilema no es técnico, es político y ético, y por eso la batalla que México libra hoy con sus refinerías, con sus empresas estatales, con sus reformas constitucionales, con sus defensas jurídicas en tribunales internacionales, trasciende con mucho las fronteras del país. Es una batalla que mira hacia atrás, hacia más de un siglo de saqueo legalizado, y hacia adelante, hacia un futuro en el que los pueblos del sur global decidan si seguirán aceptando su papel subordinado o si se atreverán a reescribir las reglas del juego. En los próximos años, el éxito o fracaso de esta apuesta se medirá no solo en balances financieros, sino en indicadores mucho más humanos: cuántas comunidades tienen acceso estable y asequible a la electricidad, cuántos jóvenes encuentran trabajo digno en sectores estratégicos, cuántas regiones abandonan la condición de zona de sacrificio y se convierten en polos de desarrollo, cuánta capacidad tiene el país para resistir presiones externas sin ceder su proyecto de transformación. Lo extraordinario del momento actual es que, por primera vez en mucho tiempo, esa discusión no se limita a documentos técnicos guardados en cajones ministeriales. Se ha convertido en un tema de conversación pública, en un eje de disputa electoral, en una fuente de debate en universidades, medios y organizaciones sociales. La energía dejó de ser un asunto reservado a expertos y se transformó en terreno donde se juega el tipo de país que México aspira a ser. Si la sociedad mexicana logra sostener este debate con rigor, sin caer en simplificaciones, sin idealizar ingenuamente al Estado, ni demonizar de manera automática toda participación privada, estará dando un paso decisivo hacia la madurez política. Porque al final, la cuestión central no es solo quién se queda con la renta energética, sino cómo esa renta se integra en un proyecto de nación más amplio, capaz de enfrentar la crisis climática, la desigualdad persistente y la necesidad de reinventar el desarrollo en el siglo XXI. Ese es, en el fondo, el desafío mayor: convertir la soberanía energética en palanca de una transformación integral y no en una consigna vacía. Y ahí,
En ese punto exacto donde las decisiones sobre petróleo, gas y litio se cruzan con la vida cotidiana de millones de personas, es donde se decidirá si lo que hoy está haciendo México será recordado como un episodio pasajero o como el inicio de un cambio de época para el país y quizá para buena parte del sur global. Permítanme comenzar con una frase incómoda, una frase que las grandes corporaciones energéticas preferirían enterrar bajo comunicados de prensa y campañas de relaciones públicas. En este momento histórico, mientras usted escucha estas palabras, México está ejecutando una jugada económica calculada, paciente y extremadamente audaz contra el corazón mismo del sistema energético mundial. Y en los rascacielos de Nueva York y en los despachos de Bruselas, hay gente que no duerme tranquila porque entiende que esto no es una simple reforma técnica, sino un desafío directo al orden neoliberal construido durante décadas. Durante muchos años se repitió la historia de que los países latinoamericanos eran demasiado débiles, demasiado desorganizados, demasiado dependientes como para enfrentarse al poder combinado de las petroleras transnacionales, los bancos de inversión y los organismos multilaterales. Nos dijeron que la única salida era abrir, privatizar, entregar. Sin embargo, en el caso mexicano, está ocurriendo algo radicalmente distinto. Un gobierno que decide utilizar el Estado no como secretario obediente del capital extranjero, sino como actor central de una estrategia de recuperación de soberanía energética. Para entender la magnitud de este giro hay que retroceder en el tiempo y recordar lo que sucedió cuando se aprobó la llamada reforma energética de comienzos de la segunda década del siglo XXI. Aquel paquete de cambios constitucionales y legales fue presentado como la llave mágica que convertiría a México en un paraíso de inversión, un nuevo milagro petrolero. En la propaganda oficial se hablaba de modernización, de competitividad, de atracción de capitales, de tecnología de punta. En la práctica significó abrir de par en par los sectores de petróleo y electricidad a corporaciones que llevaban décadas deseando un acceso privilegiado al subsuelo mexicano. Llegaron las grandes siglas del negocio fósil, empresas estadounidenses, europeas y asiáticas, obtuvieron contratos de exploración y producción en aguas profundas, en campos terrestres, en zonas donde históricamente solo la empresa nacional había operado. Los acuerdos que firmaron no eran un gesto de cooperación, eran auténticos pactos de captura de renta, porcentajes desproporcionados de la ganancia se desviaban hacia los accionistas privados, mientras el Estado mexicano asumía buena parte de los riesgos, las deudas y las consecuencias sociales y ambientales. Pemex, la empresa que nació como símbolo de la expropiación petrolera de los años 30 y que durante décadas financió carreteras, escuelas, hospitales y buena parte del presupuesto público, fue paulatinamente empujada a un rincón. Se le presentaba ante la opinión pública como una reliquia obsoleta, incapaz, corrupta por naturaleza. En los informes técnicos se repetía la misma melodía. La única forma de salvar al sector era dejar que las transnacionales hicieran el trabajo, traer el supuesto conocimiento extranjero y relegar a Pemex al papel de socio subordinado. Pero la historia, cuando se la mira en detalle, cuenta otra cosa. Durante los años de auge neoliberal, el gobierno federal exprimió a Pemex al máximo, obligándola a entregar una proporción absurdamente alta de sus ingresos en impuestos y derechos, impidiéndole invertir en modernización, negándole recursos para actualizar sus equipos, para formar ingenieros, para explorar nuevos yacimientos. Era como amarrarle las manos a un atleta, lanzarlo a la pista y luego burlarse de su pobre desempeño para justificar que otro lo reemplazara. En ese contexto, la reforma energética no fue un accidente ni un error técnico, fue el capítulo culminante de un proceso deliberado de debilitamiento del sector público. Los contratos firmados con corporaciones extranjeras en el Golfo de México y en diversas cuencas terrestres garantizaban tasas de retorno extraordinarias para el capital privado. En muchos casos, las empresas podían asegurarse una proporción mayoritaria de la renta generada por cada barril extraído, mientras el Estado recuperaba migajas y se hacía responsable de remediar pasivos ambientales y laborales. Luego, en la segunda mitad de la década, ocurre un giro político que el establishment
no supo leer a tiempo. Llega a la presidencia un proyecto que, con todas sus contradicciones, coloca otra vez en el centro las palabras soberanía, control nacional, interés público. Y algo crucial, en lugar de quedarse en el discurso patriótico vacío, empieza a modificar leyes, reglamentos, prioridades presupuestales. No se trata de un grito abstracto de independencia, sino de una reconfiguración concreta de quién decide, quién invierte y quién se queda con la mayor parte de la renta energética. La Comisión Federal de Electricidad, que durante años fue presentada como dinosaurio burocrático destinado a ser troceado y vendido pieza por pieza, comienza a recuperar terreno en generación y en transmisión. Se revisan contratos que otorgaban privilegios a productores privados, se detectan cláusulas abusivas, se documentan esquemas donde el Estado asumía pérdidas, mientras los socios privados se aseguraban ganancias garantizadas. En varios casos, la autoridad decide cancelar permisos, renegociar condiciones, rescatar infraestructura estratégica. Ese proceso provoca de inmediato la reacción furiosa de las corporaciones afectadas. Acuden a despachos de abogados internacionales, invocan tratados de libre comercio, hablan de expropiación encubierta, amenazan con llevar al Estado mexicano ante tribunales de arbitraje que durante décadas han funcionado como una especie de sistema judicial paralelo al servicio del capital transnacional. Lo interesante es que en esta ocasión México no se encoge de hombros, no pide disculpas, no ofrece cheques millonarios para evitar el conflicto. Responde con argumentos constitucionales, con historia jurídica, con la doctrina Calvo adaptada al siglo XXI. En paralelo, Pemex deja de ser manejada como una empresa condenada a la irrelevancia y comienza una estrategia de recuperación gradual de campos y proyectos. Allí donde los contratos firmados en años previos empiezan a vencer, el Estado decide no renovarlos y reasume la operación directa. No hace falta mandar soldados, ni tanques, ni expropiar a la vieja usanza. Basta con ejercer el derecho soberano de no prorrogar concesiones que ya demostraron beneficiar más a los accionistas extranjeros que a la población mexicana. En varios yacimientos emblemáticos, empresas que habían prometido revoluciones tecnológicas y aumentos espectaculares de producción terminan reconociendo que sus expectativas eran excesivamente optimistas. Los costos de extracción en formaciones geológicas complejas, los compromisos ambientales, la volatilidad de precios internacionales, todo eso reduce la rentabilidad real. Y cuando los proyectos dejan de ser tan jugosos como las presentaciones de diapositivas indicaban, las transnacionales presionan para socializar pérdidas o abandonar discretamente el terreno. Es en este momento cuando Pemex retoma control de decenas de campos que habían sido parcial o totalmente cedidos. Esa reversión silenciosa, casi siempre ignorada por los grandes medios, tiene un significado profundo. El país está pasando de un modelo donde la empresa nacional era usada como herramienta para facilitar negocio a terceros, a un modelo donde vuelve a situarse como eje de la política energética, incluso si eso implica asumir el reto de reorganizar internamente una estructura que sufrió años de abandono y sabotaje. Al mismo tiempo, el gobierno decide romper otro mecanismo de dependencia cuidadosamente construido durante décadas, la importación masiva de combustibles refinados desde el norte. México era hasta hace muy poco un país que exportaba crudo e importaba gasolina, diésel, turbocina y otros productos terminados. Es decir, enviaba fuera el recurso en bruto, permitía que otros capturaran el valor agregado de la refinación y luego recompraba esos productos a precios elevados, atados al humor del mercado internacional y a las tensiones geopolíticas. Para revertir esa situación se elige una ruta que provoca burlas en la prensa financiera, pero que tiene lógica estratégica clara: rehabilitar las refinerías existentes en territorio mexicano y construir una nueva planta de gran escala destinada a procesar principalmente el crudo pesado que constituye la mayor parte de la producción nacional. Esa refinería, levantada en la costa tabasqueña, se convierte en símbolo y en campo de batalla. Para los defensores del viejo modelo, es un monumento a la irracionalidad económica. Para quienes apuestan por la soberanía energética,
es una pieza imprescindible para dejar de depender de instalaciones extranjeras. La crítica neoliberal se concentra en los sobrecostos, en los retrasos, en la comparación con proyectos similares en otros países. Hablan de mala planeación, de improvisación, de populismo. Sin embargo, rara vez se detienen a preguntar cuánto costaba, año tras año, enviar crudo al exterior y comprar gasolina importada. Tampoco calculan cuánto vale estratégicamente tener la capacidad de asegurar el abasto interno de combustibles en un mundo atravesado por guerras, sanciones, bloqueos y crisis logísticas. La lógica del corto plazo, del retorno de inversión medido en unos cuantos ejercicios fiscales, es incapaz de capturar el valor de la autonomía. Mientras todo esto avanza en el ámbito del petróleo y la refinación, México mira hacia otro recurso que define el siglo actual, el litio. El mundo transita lentamente, con enormes contradicciones, hacia tecnologías basadas en almacenamiento eléctrico masivo, baterías para vehículos, para redes eléctricas, para dispositivos de todo tipo dependen de un conjunto limitado de minerales entre los que el litio ocupa un lugar central. Y lo que está en juego ya no es solo quién tiene acceso a ese mineral, sino quién controla la cadena completa, desde la extracción hasta la fabricación de componentes de alto valor. En lugar de repetir el guión clásico de entregar concesiones a consorcios extranjeros que extraen el recurso, lo envían a sus países y devuelven productos terminados a precios que exprimen las economías periféricas. México decide declarar el litio como patrimonio exclusivo de la nación. No se trata de una fórmula retórica, sino de una decisión con consecuencias concretas, concesiones privadas anuladas, proyectos rediseñados, creación de una empresa estatal encargada no solo de extraer, sino de desarrollar capacidades de procesamiento y potencialmente de manufactura vinculada. La reacción internacional es inmediata. Compañías de distintos continentes que ya contaban con proyecciones de ganancias multimillonarias gracias a concesiones generosas, se encuentran de pronto frente a un muro jurídico. Gobiernos de potencias industriales expresan su preocupación. Analistas de mercado hablan de inseguridad jurídica, de mensajes negativos para la inversión. Sin embargo, desde el punto de vista de la soberanía, la pregunta es otra. ¿Qué sentido tiene repetir el esquema colonial de vender barato materia prima y comprar caro tecnología, cuando existe la posibilidad de utilizar el litio para impulsar una verdadera política de industrialización interna? En esta lógica, México no se aísla. Comienza a tejer conversaciones con otros países poseedores de grandes reservas del mineral, especialmente en el llamado Triángulo del Litio Sudamericano. Se explora la idea de coordinar producción, establecer precios mínimos, compartir tecnologías de refinación y desarrollo de baterías. En otras palabras, se plantea la construcción de un bloque capaz de evitar que la carrera por la transición energética se convierta en una simple reedición de la vieja relación centro-periferia, ahora pintada de verde. Paralelamente, la política energética mexicana introduce una decisión que revela hasta qué punto se está pensando más allá del corto plazo inmediato: la prohibición de la fracturación hidráulica. Se sabe que en el subsuelo mexicano hay importantes recursos de hidrocarburos no convencionales técnicamente explotables mediante fracking. Durante años, grandes empresas imaginaron un futuro en el que podrían perforar miles de pozos y repetir del lado mexicano lo que hicieron al norte de la frontera. Sin embargo, el costo ambiental de esa técnica, el impacto sobre acuíferos y comunidades, la experiencia desastrosa de otros países, llevan al gobierno a optar por la vía más difícil políticamente, pero más responsable a largo plazo. En vez de embarcarse en una expansión acelerada del fracking, México decide seguir importando parte del gas natural que necesita desde Estados Unidos, aun cuando eso signifique críticas por dependencia. La lógica detrás de esta elección es dura, pero clara. Es preferible comprar un recurso a un vecino que ya está asumiendo el costo ambiental y social de extraerlo con técnicas agresivas que devastar los propios acuíferos y territorios para obtener un beneficio de corto plazo. Además, al mantener intactos esos recursos en el subsuelo, el país preserva la posibilidad de decidir en el futuro
cuando la tecnología sea distinta o las condiciones económicas cambien, si le conviene o no utilizarlos. Nada de esto sucede en un vacío. Cada contrato cancelado, cada concesión revertida, cada reforma que prioriza a la empresa pública frente al privado provoca reacciones en tribunales de arbitraje internacional y en despachos de abogados que tienen décadas defendiendo el privilegio corporativo. México enfrenta una batería de demandas en las que las empresas reclaman indemnizaciones colosales alegando violación de tratados de inversión, expropiación indirecta, trato injusto. En esencia, lo que defienden no es una fábrica, ni un terreno, ni una plataforma, sino sus proyecciones de ganancias futuras, elevadas a la categoría de derecho casi sagrado. Frente a este ataque, la respuesta mexicana no es improvisada. Se rescata la tradición jurídica propia, se reafirman principios constitucionales que establecen la propiedad nacional de los recursos del subsuelo, se recuerda que cualquier concesión otorgada a capital extranjero debía respetar la ley fundamental y someterse a los tribunales del país. Se cuestiona, por tanto, la legitimidad misma de un sistema en el que paneles integrados por 3 árbitros privados, reunidos a puerta cerrada en alguna capital financiera, pueden imponer sanciones multimillonarias a un Estado soberano por el simple hecho de cambiar su legislación en beneficio de su población. Este pulso legal tiene una dimensión que va mucho más allá de México. Si el argumento constitucional mexicano consigue abrir grietas en el edificio del arbitraje inversionista, Estado, otros países con historias similares de saqueo y privatización podrán invocarlo para defender sus propias decisiones de recuperar el control sobre recursos naturales estratégicos. Brasil, Bolivia, Argentina, Sudáfrica, India, todos observan con atención. Lo que está en juego no es un par de contratos, sino la jerarquía entre la voluntad democrática expresada en una constitución y los intereses de capital concentrado codificados en tratados de libre comercio. Mientras tanto, en el terreno interno, el nacionalismo energético mexicano lidia con sus propias tensiones y dilemas. Recuperar el control de sectores estratégicos no significa automáticamente eficiencia, transparencia ni justicia social. Exige reconstruir capacidades estatales que fueron desmontadas a propósito, reformar estructuras burocráticas, combatir inercias, sanear prácticas corruptas heredadas. Implica invertir enormes sumas en mantenimiento, en modernización tecnológica, en formación de cuadros técnicos que puedan operar complejos sistemas industriales con estándares elevados. Pemex carga con una deuda gigantesca acumulada durante años en los que fue usada como vaca lechera fiscal. Los recursos que hoy recibe del erario para sobrevivir y transformarse podrían destinarse a otras áreas sensibles como salud o educación. La red eléctrica requiere inversiones colosales para evitar apagones y soportar, además, la integración creciente de energías renovables. El presupuesto público tiene límites, y priorizar la soberanía energética significa postergar o ralentizar otros proyectos igualmente necesarios. Sin embargo, la comparación que suele omitirse es la siguiente: si México renunciara a sostener a su empresa nacional y a fortalecer su infraestructura propia, debería importar una proporción mucho mayor de la energía que consume, pagando precios internacionales en un contexto de alta volatilidad. La factura sería astronómica y dejaría al país a merced de decisiones tomadas en otros centros de poder. El costo de no tener soberanía también existe, aunque las planillas de cálculo de corto plazo no lo registren con claridad. Es precisamente en esta tensión entre costos inmediatos y beneficios de largo plazo donde se juega el éxito o fracaso de la estrategia mexicana. En el corto plazo, los opositores tienen munición, cifras de inversión extranjera que disminuye en ciertos rubros, episodios de interrupciones eléctricas, balances financieros de la empresa estatal que aún muestran fragilidad. Pero si se amplía el horizonte temporal, si se observa quién controla la infraestructura, quién capta la renta, quién decide hacia dónde se orientan las cadenas de valor, el panorama se ve de otra manera. Al mismo tiempo, el movimiento mexicano tiene un efecto de arrastre en la región. Gobiernos de distinto signo ideológico analizan con atención lo que ocurre.
En Brasil, el debate sobre el papel de Petrobras como herramienta de política industrial y no solo como fuente de dividendos para inversionistas extranjeros se ve alimentado por el ejemplo mexicano. En Colombia, la discusión sobre la transición energética y el rol de Ecopetrol se conecta con la pregunta de hasta qué punto un país puede y debe ceder la gestión de sus recursos estratégicos a capitales de fuera. En Chile y Bolivia, la conversación sobre el litio incorpora la posibilidad de articulación con México para formar un bloque negociador robusto frente a las potencias que necesitan el mineral para sus industrias tecnológicas. En resumen, México está protagonizando una experiencia histórica en la que el Estado intenta recuperar el timón de un sector que había sido entregado a la lógica del mercado global. No es un proceso limpio, perfecto ni exento de contradicciones. Hay errores de gestión, hay tensiones internas, hay grupos que se resisten porque sus negocios se ven afectados. Pero, a diferencia de otras épocas, el rumbo general no se decide en los consejos de administración de corporaciones extranjeras, sino en una disputa política abierta donde conceptos como soberanía, justicia social, responsabilidad ambiental y desarrollo de largo plazo vuelven a ocupar el centro del debate. Y es justamente en ese terreno donde debemos seguir analizando las consecuencias materiales de esta transformación, los riesgos que conlleva, las oportunidades que abre y las lecciones que deja, no solo para México, sino para cualquier país del sur global que se pregunte si es posible desafiar un orden económico construido para mantenerlo eternamente como proveedor barato de materias primas y consumidor caro de tecnología ajena. Para aterrizar esta discusión, conviene empezar por el bolsillo de la gente común, porque la energía no es una abstracción técnica, es la gasolina que un taxista pone en su tanque, es la tarifa eléctrica que una familia paga cada mes, es el costo del gas que utiliza una pequeña panadería para hornear su pan. Cuando el país depende de combustibles importados sujetos a la volatilidad internacional, esos precios cotidianos se convierten en una montaña rusa. Una crisis geopolítica a miles de kilómetros termina golpeando el presupuesto de una madre soltera en un barrio popular. Al incrementar la capacidad de refinación propia y priorizar el uso interno del crudo nacional, México gana un margen de maniobra que antes no tenía para amortiguar esas sacudidas. El Estado puede decidir, por ejemplo, sacrificar parte de sus ingresos petroleros en el mercado externo para evitar que un aumento brusco en los precios internacionales se traduzca en un golpe inmediato sobre la población. No es magia, es el resultado de tener control sobre la cadena completa, desde el pozo hasta la bomba de gasolina. Esto no significa que los precios de los combustibles se vuelvan de pronto irrelevantes o que desaparezca la presión inflacionaria global. Lo que cambia es quién decide cómo se reparte el impacto. Bajo el viejo modelo, el ajuste se cargaba casi siempre sobre el consumidor final. Bajo un esquema de soberanía energética, el Estado puede absorber una parte del golpe vía subsidios cruzados, impuestos progresivos o incluso reduciendo temporalmente ciertos márgenes de ganancia de la empresa estatal para proteger la actividad económica y el nivel de vida. En el plano industrial, la diferencia también es notable. Una planta automotriz, una siderúrgica, una fábrica de cemento necesitan garantías mínimas de abasto y precios relativamente estables para planificar inversiones a mediano plazo. Cuando el país carece de control sobre su infraestructura energética, esas empresas dependen totalmente de proveedores externos que ajustan tarifas según su conveniencia. En cambio, cuando la producción, la refinación y buena parte de la generación eléctrica están bajo conducción pública, el gobierno puede negociar con el sector productivo nacional, ofrecer contratos de largo plazo, utilizar la tarifa como herramienta de política industrial. Esto tiene consecuencias directas sobre la estructura productiva. En lugar de un país atrapado en el papel de maquilador barato que importa insumos caros y exporta productos con poco valor agregado, la energía soberana abre la puerta a consolidar cadenas industriales integradas. Si el Estado asegura energía a costos razonables y relativamente previsibles, las empresas nacionales pueden arriesgarse a fabricar no solo partes simples, sino tecnologías más complejas.
La política energética se convierte entonces en palanca para abandonar la trampa de la dependencia crónica. La dimensión laboral es igual de central. Las refinerías rehabilitadas, los nuevos proyectos de generación, la exploración controlada por Pemex y por la empresa estatal de litio no se operan solos. Requieren miles de trabajadores calificados, técnicos, ingenieros, personal de mantenimiento, especialistas en seguridad industrial, profesionales en medio ambiente. Cada decisión de recuperar un campo o de construir una planta genera empleos directos e indirectos de mayor calidad que los puestos precarios en sectores de servicios desregulados. Durante años, el modelo neoliberal prometió que abrir el sector energético al capital privado generaría empleos abundantes y bien remunerados. La realidad fue diferente. Una parte importante de los proyectos privatizados se apoyó en cadenas de subcontratación que precarizaron las condiciones laborales, fragmentaron la organización sindical y trasladaron riesgos a trabajadores sin estabilidad. El nacionalismo energético no es, por sí mismo, garantía de justicia laboral, pero al menos crea un terreno en el que la negociación colectiva puede darse frente a un empleador sujeto a la Constitución y a la presión democrática, no únicamente al mandato de maximizar dividendos trimestrales. Un elemento que pocas veces se discute es el efecto territorial de esta estrategia. Las grandes infraestructuras energéticas no flotan en el vacío, se asientan en regiones concretas, transforman economías locales, generan oportunidades y también tensiones. La rehabilitación de refinerías en estados históricamente marginados, la construcción de nuevas plantas de generación, la instalación de laboratorios para investigación en baterías y materiales avanzados pueden convertirse en motores de desarrollo regional si se acompañan de políticas complementarias en educación, transporte, vivienda y salud. Si en cambio se abandonan a la lógica del derrame espontáneo, pueden reproducir viejos patrones de enclave, zonas donde se extrae riqueza, pero donde la población local sigue viviendo en condiciones precarias. La diferencia la marca la voluntad política de vincular la estrategia energética con una visión integral de desarrollo territorial, y ahí se juega una parte importante del sentido histórico de lo que México está intentando hacer. En el frente internacional, las consecuencias materiales también son profundas. Un país que controla de manera soberana sus recursos energéticos se sienta a la mesa de negociación con una posición diferente. En tratados comerciales, en acuerdos de cooperación, en foros multilaterales, puede decidir qué ofrece, en qué condiciones, a quién le vende y con quién construye alianzas estratégicas. No está obligado a aceptar, sin más, el rol que otros le asignan en las cadenas globales de valor. Por ejemplo, cuando México discute con sus socios de América del Norte temas vinculados a integración productiva, puede plantear desde una posición más firme la necesidad de que las inversiones que lleguen al país se traduzcan en transferencia real de tecnología, en formación de proveedores nacionales, en creación de capacidades locales. Puede rechazar esquemas en los que solo se le pide mano de obra barata y permisos flexibles para instalaciones contaminantes, a cambio de una porción mínima de la renta generada. De igual manera, al profundizar sus vínculos con otros países del sur global, especialmente en América Latina, México deja de ser únicamente un eslabón subordinado de las cadenas comandadas desde Washington. Los acuerdos de intercambio energético con naciones que han sido castigadas por sanciones, como Venezuela y Cuba, muestran que es posible tejer redes de cooperación sur-sur que esquiven, al menos parcialmente, los mecanismos de control financiero tradicionales. Esto no elimina los riesgos ni las presiones, pero amplía el margen de maniobra diplomática. Otro efecto material se observa en el campo de la investigación y el desarrollo. Cuando el Estado decide apostar por industrias estratégicas como la refinación avanzada, la petroquímica, la fabricación de componentes para baterías, está obligado a invertir en conocimiento. Universidades públicas, centros de investigación, institutos tecnológicos comienzan a recibir recursos y encargos concretos vinculados a estos sectores. En lugar de una ciencia desconectada de la estructura productiva, se promueve una relación más estrecha entre academia y economía real.
Esto genera a su vez oportunidades para una nueva generación de ingenieras, físicos, químicos, economistas, especialistas en sistemas eléctricos y en transición energética. Jóvenes que antes veían como única salida migrar o aceptar empleos mal pagados en corporaciones externas, pueden encontrar en los proyectos nacionales un campo donde aplicar su formación con un horizonte de largo plazo. De esa forma, la soberanía energética deja de ser una consigna abstracta y se convierte en un proyecto vital para miles de profesionales. Por supuesto, hay quienes sostienen que todo este esfuerzo es un anacronismo, que el mundo va de salida de los combustibles fósiles y que apostar por petróleo y refinerías es quedarse atrapado en el pasado. Este argumento contiene una verdad parcial, pero omite un dato clave. La transición energética global será prolongada, desigual y conflictiva. Durante varias décadas más, el petróleo y el gas seguirán siendo componentes centrales del sistema económico mundial, incluso mientras crecen las energías renovables y las tecnologías de almacenamiento. La pregunta entonces no es si México debe o no abandonar de inmediato el uso de hidrocarburos, algo imposible en el corto plazo, sino quién se beneficia de los últimos capítulos de la economía fósil y cómo se utilizan esos recursos para financiar la transición. Si el país renunciara a controlar su petróleo y su gas justo cuando todavía tienen un valor enorme, se vería obligado a importar energía y además a depender de créditos externos para invertir en renovables. En cambio, si captura la mayor parte de la renta fósil en esta etapa y la orienta hacia la construcción de un sistema energético más limpio y diversificado, puede transitar de manera menos traumática. Esto exige coherencia. No tiene sentido hablar de soberanía energética solo para reproducir un esquema donde la renta petrolera se disuelve en gasto corriente clientelar o en corrupción. La verdadera prueba del proyecto mexicano será qué proporción de los ingresos adicionales generados por el control público de petróleo, gas y litio se destina a investigar, instalar y mantener infraestructuras de energía solar, eólica, geotérmica, a modernizar la red eléctrica para integrar esas fuentes, a promover transporte público eficiente y electrificado, a transformar patrones de consumo. La dimensión ecológica, por tanto, no puede ser coartada para defender el viejo modelo privatizador, pero tampoco puede ser ignorada por quienes impulsan el nacionalismo energético. Lo responsable es reconocer que se trata de un tránsito, no de un destino final. Recuperar el control estatal es un paso necesario para salir del extractivismo depredador, no una justificación para eternizarlo. La meta no debería ser simplemente reemplazar ganancias privadas por ganancias estatales, sino cambiar la forma en que se produce, se distribuye y se consume energía. Un riesgo real de cualquier proceso de renacionalización es la tentación de reproducir dentro del aparato estatal las mismas opacidades y privilegios que se criticaban en las corporaciones privadas. Si las empresas públicas se convierten en feudos de grupos políticos, si se tolera la corrupción interna, si se bloquea la participación de trabajadores y comunidades en la toma de decisiones, el proyecto